Saludos compañeros, profesor Adrúbal Velázquez. Siguiendo con el tema 7, hidráulica térmica, pasamos a respuestas a preguntas. El compañero Guillermo Calcuriano y mi persona vamos a responder las preguntas formuladas. Pasamos a la siguiente lámina. La lámina de preguntas, tenemos 7 preguntas, de las cuales las primeras 3 las estaré respondiendo y las 4 últimas las responderá el amigo o el compañero Guillermo Calcuriano. Esperamos pues que sea de su agrado la respuesta que vamos a dar a continuación por cada una de estas preguntas. Primera pregunta, ¿qué propiedades del gas natural hacen que la hidráulica térmica sea un factor crítico en su transporte? Bueno, una de las variables que afecta el transporte del gas por gasoducto es la condensación del gas. La condensación trae como consecuencia corrosión en la tubería, formación de hidratos que van a incrustarse en algunos accesorios de la tubería, ya sea válvulas, ya sea compresores, turbinas, etcétera. Y por supuesto, esto puede tener un entaponamiento parcial o total de la tubería, y lo cual se le tiene que hacer un tratamiento para limpiarla. ¿Ok? Lo que requiere paralizar pues, la operación o el transporte del gas. Otra de las cosas pues que también ocurre con la condensación, que el condensado ocupa el espacio más bajo de la tubería, y esto va a reducir el espacio del tránsito del gas como vapor. Entonces esto por supuesto va a afectar el caudal. Entonces es la variable hidráulica térmica que afecta o es más crítica pues, en el transporte del gas. La segunda pregunta, ¿qué impacto tienen las variaciones de temperatura en el rendimiento de un gasoducto y en la eficiencia de la transferencia de calor, especialmente en climas extremos o durante cambios de estación? Bueno, el gas se maneja a una temperatura de menos 120 grados centígrados a 160 grados centígrados. Entonces, en este rango de temperatura, el gas va a fluir tranquilamente sin ningún problema. Incluso puede llegar a congelarse la tubería cuando hablamos de países o zonas frías, donde el frío o temperatura pasa bajo cero. Puede, digamos, transitar tranquilo, sin ningún problema. No conozco sitios digamos, con temperaturas tan altas que pase de 160 grados o 160 grados centígrados, que vaya digamos, a presionar tanto el fluido. Recuerden que en la medida que el calor es mayor, el gas se expande, la presión es mayor. Entonces, digamos que la transferencia de calor por radiación, en el caso de los rayos solares, no conozco en ninguna parte del mundo que tengan temperaturas por encima de 160 grados centígrados. Por lo tal, por supuesto que hasta esa temperatura el gas va a tener un rendimiento, digamos, bien aceptable. Pues. Pregunta número 3. ¿Cuál es el parámetro más importante a tomar en cuenta en el modelado del gasoducto? Pero me parece que todos los parámetros a tomar en cuenta en el gasoducto o el modelado del gasoducto, como por ejemplo el diámetro de la tubería, digamos, el enterramiento de la tubería, la distancia del suelo, o si va aérea, todas estas cuestiones, el clima, todas estas cuestiones son parámetros que son importantes a tomar en cuenta en el modelado de gasoducto. Ok, ya con todos estos valores introducidos en el simulador, y una vez se ejecuta o se corre, y ya dado por terminado la simulación, bueno, se hacen las últimas evaluaciones para la construcción del gasoducto.
Ok, muchas gracias. Ahora lo dejo con el compañero Guillermo Calcuriano. Continuando con la ronda de preguntas, tenemos, ¿cuál es el impacto económico de mantener el flujo isotérmico en las operaciones de transporte de gas natural? Respecto a esto, mantener un flujo isotérmico en las operaciones de transporte de gas natural tiene un impacto económico significativo. Este enfoque ayuda a reducir las pérdidas por fugas y la necesidad de trabajar con temperaturas extremas, lo que puede optimizar los costos de operación y mantenimiento. Además, al minimizar el riesgo de situaciones peligrosas y optimizar el uso de las infraestructuras existentes, se pueden lograr ahorros sustanciales en la inversión y operación. La siguiente pregunta nos dice que debido al intercambio de calor que ocurre en las transferencias de calor al momento de la compresión, según lo explicado, existe una norma que estipule la máxima temperatura de salida del gas comprimido. Bueno, en las fuentes consultadas no se encontró información acerca de una norma que indique explícitamente la máxima temperatura de salida del gas comprimido. La temperatura de un gas comprimido puede variar significativamente dependiendo de las condiciones específicas del proceso, como la presión, la naturaleza del gas y el diseño del equipo utilizado. Generalmente, el gas comprimido tiende a calentarse debido al proceso de compresión. No obstante, puede ser enfriado mediante sistema de refrigeración en la estación compresora. Es recomendable, por decirlo de alguna manera, consultar directamente las normas venezolanas aplicables a las regulaciones pertinentes de seguridad industrial para obtener información más precisa. En la siguiente pregunta nos encontramos que dice, ¿cómo influyen las condiciones ambientales en el modelado de gasoductos? Muy bien, las condiciones ambientales influyen significativamente en el modelado de gasoductos, ya que determinan la viabilidad de la construcción y el impacto ambiental que éste puede tener. Además, ocurre el intercambio de temperatura entre la tierra o aire con el gasoducto. Factores como el tipo de suelo, elevación, la topografía son sumamente cruciales para asegurar un suministro eficiente y seguro y por ende serán tomados en el modelado. Por último, tenemos la pregunta que dice, ¿qué efecto tiene la longitud de la tubería en el cálculo de las presiones en un gasoducto enterrado? En definitiva, la longitud de la tubería de un gasoducto enterrado afecta la presión del gas debido a las pérdidas por fricción a lo largo de la tubería. A medida que la longitud de la tubería aumenta, también lo hace la resistencia al flujo de gas, lo que provoca una disminución de presión en la dirección del flujo. Este fenómeno se debe a que la mayor longitud implica más superficie de contacto con las paredes de la tubería, de tal manera generando mayores pérdidas de carga y por ende reduciendo la presión del gas a medida que éste avanza. Muchas gracias.